¿Qué harías si estuvieras enviando dinero regularmente para ayudar a niños africanos, pero luego descubrieras que tus donaciones estaban financiando su abuso, violencia y el tráfico de drogas? Imagina videos conmovedores desde África. Niños cantan, bailan, y en pantalla aparecen mensajes como: ayuda a nuestros niños. Envías dinero, compartes el video, crees que estás ayudando, pero en realidad, a esa misma niña africana de 5 años que te sonreía en el vídeo, la golpean brutalmente por las noches solo porque, por ejemplo, se ha hecho pis encima. Y al niño africano al que querías pagar los estudios, le enseñan prácticas homosexuales. ¿Y tu dinero? No se utiliza para comprar comida, medicinas ni material escolar. No, se utiliza para comprar heroína, cocaína, marihuana, o para pagar por sexo con niños locales. ¿Te parece demasiado horrible para ser verdad? Entonces quédate hasta el final de este video, porque no seré yo quien hable. Aquí hablarán personas que lo vivieron en carne propia. Personas que fueron víctimas de una de las estafas más grandes que he conocido. Una estafa tan repugnante que literalmente da náuseas. Esta estafa se llama Chequia-Eslovaquia-África y, según testigos, el organizador de esta estafa es Jakub Jal, un hombre que durante años se hizo pasar por salvador de niños africanos y creó en las redes sociales la imagen de un trabajador humanitario. Hoy este hombre se presenta como luchador contra las sectas y acusa a otros grupos y organizaciones de actos que, según numerosos testimonios, él mismo ha cometido. Ha llegado el momento de que caiga la máscara y veamos quién es quién. Voluntarios que viajaron a África con el deseo de ayudar, patrocinadores que financiaron de buena fe una supuesta misión noble, y los propios africanos, todos ellos coinciden en lo mismo. Jakub Jal es un manipulador peligroso, violador, psicópata y estafador, que golpeaba físicamente a los niños, los sometía a abusos sexuales, atacaba a los habitantes locales con cuchillos, se comportaba de forma agresiva, consumía drogas y sufre graves trastornos psicológicos. Y hoy escucharemos lo que dicen los testigos. Jakub Sobek, o Jakub Jal, es un tipo que ni siquiera sabe quién es, porque este tipo es un gran manipulador, un canalla y un mentiroso increíble. Jakub Jal es realmente una persona con un grave desequilibrio mental, que hace cosas horribles. Golpeaba a los niños y consumía drogas. Es una persona con un diagnóstico psiquiátrico confirmado, trastorno bipolar de la personalidad. El mal se ve directamente en sus ojos. Simplemente está presente en él. Antes estuvo vinculado a una comunidad satánica. Él mismo es la personificación de Satanás. Realmente busca hacer daño a muchas personas, y todos le preguntan, ¿por qué? Si nadie le hizo daño, nadie se metió en su vida. ¿Por qué entonces se mete en las vidas de los demás y hace tanto mal? Porque ese mal lo lleva dentro, porque está enfermo. Cuando pienso en Jakub, veo a una persona relacionada con estafadores. Alguien que miente, que engaña a los demás. Eso es lo que me viene a la mente. No creo que sea una buena persona, porque si lo fuera, no podría haber hecho lo que hizo. Creo que Jakub es una mala persona. Manipula a la gente para quitarles el dinero y gastarlo en sí mismo. Pero no lo hace para ayudar a los niños. Por eso no merece respeto, porque no hizo nada bueno. Jakub Jal estafó cientos de miles de coronas a una gran cantidad de personas que lo seguían en las redes sociales. Y para comprender toda la magnitud de este increíble fraude humanitario que organizó, veamos primero cómo logró crear una ilusión absolutamente real de un orfanato que, según testigos, en realidad nunca existió oficialmente. Siempre soñó con ir a África para ayudar. Al principio quería ir a través de la congregación religiosa de los salesianos, pero luego encontró en Chequia una organización que supuestamente tenía su propio orfanato, y un tal señor Jakub Jal estaba buscando voluntarios para Navidad. Así fue como Tanechka se apuntó y viajó allá con sus maletas, muy feliz. Llegaron a un lugar donde había un gran orfanato, un terreno enorme. Ella enviaba fotos, grababa muchos videos. Todo parecía indicar que esos chicos eran realmente maravillosos, que cuidaban de los niños africanos. Todo iba bien hasta que surgieron los primeros problemas. Y eso fue porque mi hija, siendo una persona activa por naturaleza, hizo amistad con varios maestros que estaban allí. Y al final, resultó que ese orfanato en realidad no funcionaba. Esto también lo confirma Joseph.
Descubrí que el proyecto que Jacob había estado promoviendo durante 2 años en realidad no era en absoluto lo que él mostraba públicamente, y que los niños ni siquiera vivían allí. Era simplemente un centro comunitario donde los niños se reunían y jugaban, y ya lo sabía, pero nosotras en ese momento no lo sabíamos, porque los niños solían reunirse, jugar, era un centro grande, vallado, incluso había camas, todo parecía auténtico. Un día decidimos ir allí por la noche. Y fue entonces cuando descubrimos que no dormía nadie allí. Fue cuando comprendimos que no se trataba de ningún orfanato, como se afirmaba. Pero en ese momento yo aún creía que él mismo no sabía que era una estafa. En realidad, tenía más de 100 seguidores que cada mes transferían unas 1,000 coronas dentro del programa de adopción a distancia. A cambio, él les enviaba fotos de los niños. Pero, ¿saben? En ese entonces yo aún no comprendía nada. Estuve allí solo un mes. Fue solo con el tiempo que descubrimos cómo estaba todo organizado en realidad y que ya lo hacía desde el principio. Estaba en complicidad con el responsable del orfanato, un hombre de Tanzania llamado Ramadán. Jacob Yal recibía 1,000 coronas de cada patrocinador y a Ramadán quizás le enviaba 50. Con ese dinero él simplemente hacía fotos de niños. Y los niños los tomaban de la calle. Por un caramelo o una golosina, cualquier niño te posará como tú quieras. Y todo el dinero se lo quedaba Yal. Lo vi con mis propios ojos. Cuando fuimos a ese orfanato, él no prestaba ninguna atención a los niños. No le importaban en absoluto. No era amable ni cariñoso con ellos. En todo solo veía una forma de ganar dinero. Solo necesitaba grabar un video con los niños para recibir dinero de la gente. Porque claro, cuando uno ve en un video a niños africanos adorables y hambrientos pidiendo comida, eso conmueve el corazón de cualquier persona normal. Y Jacob sabía explotar eso con gran maestría. Pero no sentía nada por los niños. No lo hacía desinteresadamente. Lo hacía para sacarle dinero a la gente y vivir de eso. Por ejemplo, él quería decidir por mí qué hacer con la ayuda material que yo había traído. No quería entregársela a la gente. Al principio no lo entendía, porque traje 2 maletas llenas de ayuda recolectada por mis amigos aquí. Y él dijo, simplemente déjalo aquí. Todo lo que la gente les enviaba estaba amontonado en una sola habitación. Y yo creo que él lo vendía. No lo repartía gratuitamente a quienes lo necesitaban. No podía entenderlo. ¿Cómo es posible que yo haya traído 2 maletas llenas y ahora no pueda entregarlo a la gente? Al final, igual llenaba mi mochila cada día, y cuando íbamos a visitar a alguien, yo misma repartía las cosas. A pesar de que él me decía, no les des todo, ¿y por qué no dárselo? Si yo lo había traído precisamente para ellos. Por supuesto, no había ningún orfanato. Eso hay que entenderlo. Era un truco, una forma de reunir a los niños en un solo lugar y así poder mostrar algo a los demás. Algunas personas aquí viven en la pobreza, así que aceptaron porque Jacob les prometió que los niños irían a la escuela, que les daría ropa, comida y todo lo necesario. Y la gente lo creyó, porque la mayoría de los europeos que vienen aquí realmente quieren ayudar. Pensaban que era cierto y aceptaron, pero fue una estafa. Supuestamente, miren, estos son los niños de los que cuidamos aquí, ¿entienden? Él vivía bien en Tanzania. La gente lo patrocinaba, le enviaban dinero y allí llevaba una buena vida. Por ejemplo, alquilaba 2 casas. Si estaba de mal humor, simplemente se iba de una casa a otra, que estaba en la ciudad. Creo que era un apartamento o algo así. Pagaba dinero a niños por sexo. Él tenía dinero y creía que podía controlar a los niños africanos y a los líderes locales, gracias al dinero que recibía de ustedes. Y lo sabemos con certeza, utilizaba a los niños para recibir dinero. Yo ayudaba con la compra de equipos para el orfanato, para que los niños tuvieran comida, para que les gustara la escuela, y así sucesivamente. El dinero no se enviaba directamente a Jacob, sino a una cuenta transparente de la organización benéfica Chequia África. Pero solo Jacob y Martin Chicho tenían acceso a esa cuenta, aunque Tanechka podía ver los extractos. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. A pesar de las transferencias regulares, siempre faltaba dinero. Se compraban diferentes cosas, equipos, etc. Cuando le dije a Tanechka que ya era insoportable enviar dinero constantemente, que no era posible que el dinero desapareciera tan rápido, fue entonces
cuando comenzó su serio conflicto con Jakub. Pasó un tiempo y él ya no podía seguir fingiendo, porque ese tipo de personas solo pueden fingir durante algunos meses, pero con el tiempo empieza a revelarse su verdadera esencia. Fue entonces cuando empecé a entender cómo habían sido realmente las cosas antes y que él robaba el dinero para sí mismo. Entonces nos dimos cuenta de que el orfanato no era en absoluto lo que se suponía que debía ser. Cuando nos enteramos de todo esto, mis padres y la señora Mónica Katunska nos enviaron suficiente dinero para que pudiéramos comprar una casa. Fue sobre todo una decisión mía, ya que el dinero me fue enviado como un regalo de mis padres. Decidí que compraríamos una casa y la señora Mónica Katunska se unió a esta decisión. Espero que esto lo escuchen principalmente esos patrocinadores que le enviaban dinero con buenas intenciones, pero Jakub los llamaba blancos de mierda, diciendo que igual le enviarían dinero porque les daban lástima a los africanos. A veces también se burlaba de las personas que enviaban dinero. Por ejemplo, decía, ¿sabes? Estamos haciendo tal y tal cosa. Esperamos recibir más dinero. Simplemente se reían de eso. No quiero ofender a nadie, pero decían algo como, más maldito dinero. Algo así, ¿entienden? Claro que ayudaban un poco allí, pero eran solo migajas. Como en África todo es muy barato, sí que compraron algunas cosas. Algo de comida, pero solo costó unas pocas coronas. En cambio, los cientos de euros o coronas checas que recibían, quizás miles, los gastaban todos en sí mismos. Llevaban una vida acomodada, se permitían de todo, incluido el alcohol. Jakub, sin duda, pagaba a niños por sexo y compraba drogas. En cuanto llegaba el dinero, lo primero que compraban eran drogas. Todas las noches masticaban algunas hojas y cosas por el estilo. Ellos no tenían ningún deseo de ayudar a los niños. Simplemente gastaban el dinero que estaba destinado a los niños. Compraban drogas en la calle, ¿entienden? Lo que acabamos de escuchar de los testigos nos lleva a un tema que, personalmente, me parece tan repulsivo que al principio ni siquiera quería creerlo. El hecho de que Jakub Yal pidiera públicamente en las redes sociales donaciones para un orfanato que oficialmente nunca existió ya es, en sí mismo, una estafa repugnante. Pero lo que sucedía con ese dinero después va mucho más allá de los límites de la humanidad. Como ya se ha mencionado en parte en los relatos de los testigos, Yal utilizaba el dinero destinado a ayudar a los niños para comprar drogas y pagar por mantener relaciones sexuales con niños africanos. Pero eso no es todo. Lo más terrible es cómo Yal trataba a los niños. Según los relatos que ahora van a escuchar, sometía a los niños a violencia física. Yal les enseñaba la homosexualidad, les pegaba y humillaba, destrozando sus inocentes almas infantiles. Y puedo decirles con toda sinceridad, cuando empecé a descubrir los horribles detalles de las acciones de Yal, no podía imaginarme que descubriría un abismo tan espantoso de maldad. Es más, ni siquiera podía imaginar que un ser humano pudiera caer tan bajo. Él me contaba muchas cosas, incluso sobre Checoslovaquia. Decía que tenía un gran conflicto allí, que el gobierno lo había encontrado, ¿entienden? Decía que era muy importante, que era un gran narcotraficante, que había hecho muchas cosas en Checoslovaquia. Hacía muchas cosas. Incluso mataba personas, ¿entienden? Sí, no sé si realmente lo hizo. Me lo decía, pero no le creía. Al final, simplemente no creía que él hubiera hecho eso. Así que sí, mentía a todos aquí. Les mentía a todos. En ese momento nos reunimos con un funcionario de Tanzania y él nos mostró una carpeta gruesa. En ella estaban recopilados todos los materiales sobre Jakub Yal y Martin Chicho. Allí se decía que habían estado involucrados en actividades ilegales en África, que eran sospechosos de abusar de niños, de promover el satanismo y la homosexualidad, que está prohibida allí. También se afirmaba que golpeaban a los niños, consumían drogas, tanto marihuana como sustancias más fuertes, como heroína y cocaína, delante de los propios niños y que cometían actos delirantes incluso en público. Él hacía muchas cosas. Se acostaba con niños. Aquí eso no es aceptado. Nuestra cultura no permite que una persona extranjera duerma con un niño. Pero cuando le dijimos que no le permitíamos dormir con un niño, se enfadó y empezó a insultarnos. ¿Entienden? Este tipo estaba enseñando a chicos jóvenes cómo ser gay y cómo involucrarse en ello. Les enseñaba a los niños perversiones sexuales, y entonces pensé, ¿por qué no supimos de esto antes? Quizá podríamos haberlo denunciado rápidamente. Pero fue demasiado tarde porque nos dimos cuenta después de haber roto la relación con él.
Por supuesto, me entristecí mucho por esto. Cuando un niño lloraba en su habitación por la noche porque le daba miedo la oscuridad, y hablo de niños que habían sufrido traumas, que encontrábamos en la calle casi muertos de hambre, cuyos padres habían abusado sexualmente de ellos o los habían maltratado físicamente. Estos niños tenían miedo de dormir en su habitación por la noche porque estaba oscuro. Cuando les permití dejar la luz encendida, teníamos 4 niñas en una habitación y 5 niños en otra. Vino Jacob, tomó a un niño al azar y le dio una paliza delante de los demás, con un palo o algo parecido, y otras veces con la mano desnuda a un niño pequeño. Eran niños de 5, 6 y 7 años. Y les dijo a los demás que si lloraban, también les pegaría de la misma manera que a este niño completamente aleatorio. Ese fue uno de los casos. También hubo un caso en el que un niño se orinó encima, lo llevó a la ducha, le echó agua helada y luego también le dio una paliza. Jacob llegó como voluntario del centro, pero vino con otra ideología, con otros instintos. Es como... no sé cómo explicarlo, pero era algo ajeno a nuestra cultura africana. Recaudaba mucho dinero, pero no decía la verdad, y cometió un error muy grave en nuestro centro. Estaba enseñando a niños pequeños a hacer algo completamente ajeno a nuestra cultura. ¿Cómo? No sé cómo llamarlo, niños teniendo sexo entre ellos. Algo así. Puedo confirmarlo por los 2 niños que se llevó de Dar es Salaam. Uno de ellos se llama Abdul. Abdul fue llevado de Dar es Salaam a Moshi y vivió en nuestro centro. Lo llevamos a la escuela primaria y allí empezó a hacer algo así. Y cuando intentamos castigarle, nos dijo que eso se lo había enseñado Jacob. Cuando Jacob trabajaba en el Centro de Naturaleza y Habilidades, trajo a 2 niños llamados Abdul y Exaudi. Se portaban muy mal en la escuela y dijeron que Jacob les había enseñado la homosexualidad. Era muy grosero con los niños. Les hacía hacer cosas que no eran adecuadas o que no eran correctas con respecto a los niños y cosas así. ¿Saben? A menudo, incluso cuando estaban haciendo algo y alguien decía, «Oh, viene Jacob», los niños se asustaban inmediatamente, se podía ver en sus ojos, empezaban a temblar. A veces les daba bofetadas, a veces les pegaba. Y creo que su objetivo al final no era cuidar de los niños en absoluto. Porque cuando las cosas se pusieron realmente serias, decidió irse. Eso significa que tenía otra agenda: conseguir todo el dinero y hacer otras cosas. Pegaba mucho más a las niñas que a los niños. Probablemente era una especie de odio interior que sentía, incluso por las niñas muy pequeñas, de 5 a 6 años, a las que pegaba de forma realmente brutal. Esto se debía probablemente a que de niño carecía del amor de su madre, que parece que cambiaba a menudo de hombre. Se reía de eso. Usaba ese dinero para comprar a esos niños africanos para sí mismo. Por eso alquilaba la casa donde nos alojábamos. Supuestamente era para la comunidad, para la misión. Y además alquilaba otro lugar en el centro de la ciudad, en Moshi, donde iba a divertirse. Cuando no estaba de humor para estar con nosotros, se iba y a veces desaparecía durante 2 días. Un día Jacob vino con mucho dinero y quería que Ramadán y yo tuviéramos relaciones sexuales con él. Sin embargo, no nos dio ese dinero. Por eso huyó y destruyó nuestro centro. Eso es todo lo que tengo que decir. Jacob pagaba a jóvenes para que tuvieran sexo con él. También pagaba a algunos adultos para que tuvieran sexo homosexual con él.
Jacob pagaba a hombres adultos para que tuvieran sexo con él. Lo sé porque intentó convencerlos comprando drogas. Entiendan, Jacob tenía mucho dinero. Recaudó mucho dinero, vino a nuestro país, abusó de muchas cosas, enseñó a nuestros niños a hacer muchas cosas malas. Indujo a algunos chicos adultos a tener sexo. Lo único que tienen que entender es que Jacob vino con dinero. Y ganar dinero en nuestro país es un problema. Los 4 chicos que vivían en este orfanato eran profesores. Como ya he dicho, todos pertenecían a una gran banda de narcotraficantes que estaba en Moshi. En su oficina había literalmente kilos de marihuana, cocaína y heroína por todas partes. Jacob ya venía a menudo a verlos porque era un gran amigo suyo. Incluso utilizaba el dinero de los patrocinadores para comprarles equipamiento y otras cosas. Así que la mayor parte del dinero no iba a los niños, sino a la banda de narcotraficantes que él apoyaba y a sus diversos proyectos rastafaris y similares. Vi a esos tipos que él solía ir a visitar. Eran en su mayoría rastafaris y similares. Iba a verlos para comprar marihuana, fumar con ellos y cosas así. Así que los patrocinaba comprándoles siempre algo. Y como recibían dinero de él, siempre le daban hierba y cosas así. Delante de los niños, fumó marihuana muchas veces delante de los niños. A menudo los niños tomaban el porro, se preguntaban qué era y se lo llevaban a la boca porque él lo hacía delante de ellos. También consumía cocaína y heroína delante de los niños. Así que Jacob era el favorito de los drogadictos. Tenía un grupo de personas que solo fumaban y bebían juntos. Él iba y disfrutaba de los clubes con ellos. Algunos venían a su casa como amigos. Era un amigo para estos tipos. La primera compañía estaba en Majengo, donde vivieron al principio, y había muchos tipos allí. Estos tipos incluso preguntaron por Jacob cuando se fue. Estaban fumando marihuana y muchas otras cosas que él les compraba. Y estos tipos decían, si vemos a este tipo, Mzungu, hoy, significa que habrá algo para beber y fumar, hierba y esas cosas. Pero había otro grupo llamado Malengua, los Malengua Boys, un grupo de chicos que también se sentaban en bares, fumaban mucho. Y lo peor era que Jacob los llevaba al orfanato donde estaban los niños. Iban allí, y llegó un punto en que incluso dormían en el orfanato. Fumaban juntos, bebían juntos, e incluso se quedaban a pasar la noche como amigos, como su compañía. Y no era una sola persona, eran muchas. Así que Jacob estaba estrechamente relacionado con estos tipos, y consumían drogas juntos. También me enteré de que Jacob intentó violar a 2 africanos. Y uno de ellos era un profesor que ya trabajaba en la escuela cuando yo estaba allí. Fue él quien afirmó que Jacob había intentado violarle. Y Joseph era supuestamente la segunda persona en la que Jacob estaba interesado, por lo que intentó abusar de él de alguna manera. Conocí a Joseph en esta misión. Él les ayudaba porque les traducía al suajili. Por eso venía a esa casa casi todos los días. Él vivía en otro lugar, tenía su propia vida, pero cuando hacía falta, venía y ayudaba con las traducciones. Yo lo conocí precisamente allí. Era una muy buena persona, servicial, educado, sabía inglés, trabajaba como guía. Y nos hicimos amigos de forma muy natural. Pero como yo vivía con ellos en esa casa, supe por Jacob que le gustaba Joseph. Quería llevárselo a la cama para tener sexo. Pero cuando me fui de allí, creo que fue el penúltimo día, Joseph me dio un beso de despedida.
Y esa noche les dije, chicos, Jacob puede olvidarse de él, porque a Joseph no le gustan los hombres. Dijo que le gusto, así que le gustan las mujeres. Y después de eso, Jacob dejó de hablarme. Se ofendió, se fue a otra casa y ni siquiera se despidió. Luego empezó a atacarme, porque cuando ya había regresado a Eslovaquia, di una entrevista, creo que para una emisora de radio eslovaca. Y es que ellos siempre querían que los mencionara en las entrevistas, para que les hiciera algo de publicidad. Pero yo ya sabía lo que estaba pasando allí, cómo manejaban el dinero y que todo estaba lejos de estar en orden. Por eso, deliberadamente no mencioné sus nombres en esa entrevista, porque entendí que esa misión no era correcta, y fue por eso que empezó a atacarme con mensajes. Me acusaba de haber prometido reunir dinero para pagar la electricidad del orfanato, aunque en realidad el dinero le llegaba constantemente, pero él ayudaba al orfanato de manera mínima. Simplemente usaba ese dinero para sí mismo, pero quería que yo organizara una colecta para pagar la electricidad. Jacob intentó convencer a uno de mis amigos que pasaba la noche en el orfanato para tener relaciones sexuales. Le prometía muchas cosas y, a veces, le daba dinero. Le daba dinero para que hiciera lo que él quisiera, pero mi amigo intentaba ignorarlo. Una vez, Jacob lo estaba forzando mucho a tener sexo con él. Y eso fue después de la medianoche, así que mi amigo se fue a dormir a otro lugar. Lo hablamos entre nosotros y vimos lo que estaba pasando. En resumen, Jacob hizo mucho daño, muchas cosas de las que no puedo hablar. Dormían juntos en el orfanato. Esto es lo que dicen las personas que vivieron en carne propia la misión de voluntariado de Jacob, mientras los patrocinadores transferían dinero con regularidad a la cuenta de Jacob, convencidos de que estaban ayudando a crear un hogar seguro para los niños. Jacob Yal llevaba una vida completamente distinta. Ese supuesto voluntario humanitario de las redes sociales resultó ser en realidad un violador y depredador, una hiena que se alimentaba a costa de niños indefensos, porque esos niños confiaban en Jacob. Y él se aprovechó de su vulnerabilidad y de su confianza de la forma más repugnante. Del mismo modo, engañó también la confianza de los donantes que le enviaban dinero. Esto es un fraude cínico del más alto calibre. Imagina a un niño que ha perdido a sus padres. Ya ha pasado por un infierno. No tiene casi nada que comer. Está en condiciones terribles. Y entonces, llega alguien que promete salvarlo. Pero en lugar de eso, arruina la vida del niño aún más. Y durante todo esto, sigue haciendo publicaciones, selfies, compartiendo vídeos conmovedores. Pide más dinero. Le pide a la gente que done para sus niños, a pesar de que en realidad nunca fueron sus niños. No, eran sus víctimas. Y no se detuvo con los niños. Personas como Tatiana, su madre, Mónica y otros patrocinadores, voluntarios y africanos locales, han sido víctimas de Jacob Yal. Estas víctimas cuentan cómo Jacob agredió físicamente a Tatiana y a su madre, que ya había enviado cientos de miles a la misión de Jacob. La amenazó con que si no enviaba más dinero, vendería a su hija a africanos para tener sexo. Además, en Tanzania, Jacob atacó a los lugareños con un cuchillo, gritando y mostrándose violento. Y cuando ya se había ganado enemigos por todas partes, Jacob no tuvo más remedio que huir de Tanzania. Y según testigos presenciales, nunca podrá volver. ¿Saben lo que hizo Jacob después de escapar de Tanzania? Hizo exactamente lo que hace cualquier psicópata. Puso toda la porquería en contra de los demás. De repente, empezó a presentarse como una víctima en las redes sociales, como un pobre al que los africanos le habían robado, como un hombre al que le habían robado su orfanato. Y entonces empezó a destruir las vidas de quienes conocían la verdad. Calumnió públicamente a Tatiana, Mónica y otros en las redes sociales de las formas más viles. Inventó su propia falsa realidad sobre toda la misión en África. Mintió constantemente, amenazó en mensajes, atacó en Internet, puso a otras personas en contra de Mónica y Tatiana. Difamó a patrocinadores y voluntarios honestos que, a diferencia de él, no iban a África por drogas y a abusar de niños, sino a ayudar de verdad. Y Jacob Yal sigue haciendo todo eso, solo que ahora con otra etiqueta. Ya no es un activista humanitario, ahora es un experto en sectas que siembra el odio, mentiras y desprestigia a organizaciones, asociaciones, escuelas y comunidades que, a diferencia de él, realmente ayudan a la gente, que realmente hacen algo por los niños, por la sociedad y por nuestro mundo. Pero volveremos sobre ello. Por ahora, escuchen los relatos de testigos de cómo Jacob arruinó sus vidas y cómo se comportó cuando se descubrieron sus mentiras. Muchas veces cuando defendía a los niños, Yal me empujaba bruscamente o también me atacaba. A menudo me salían moretones en el brazo. Stanley, ¿Jacob atacó a tu hermano? Sí, con un cuchillo. Con un cuchillo, sí.
Con un cuchillo. Con un cuchillo. Cuando vino mi hermano menor, Jacob estaba furioso gritando y se olvidó de todo lo que mi hermano y yo habíamos hecho por él. Estaba como loco y como si fuera a atacar con un cuchillo. Tenía un cuchillo en la mano. Intentó atacar a uno de mis amigos, pero en ese momento, creo que estaba fumando hierba y estaba muy drogado, así que intentó atacar a mi amigo con un cuchillo. Era muy agresivo conmigo porque entiendo algo del mundo, aunque no soy una persona muy culta. Era agresivo porque yo sabía algunas de las cosas malas que hacía. Por ejemplo, que recibía dinero del gobierno y solo gastaba una pequeña parte en los niños. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero me trató de forma muy agresiva. Aquí no tenemos la costumbre de pegar a nadie. A veces, Yal trataba a la gente como a perros. Una vez nos ayudó un senador de la ciudad, pero recuerdo que en ese momento preguntó cómo pagaríamos, y me miró y le dijo a Yal, la quiero a ella, y lo decía en serio. Y Jacob respondió, está bien, entonces puedes quedártela. Yo dije, espera, él no está bromeando. Pero Jacob dijo, no te preocupes, está bromeando. Al final todo se arregló, pero un día que estaba allí sola, este senador entró en la casa con 2 hombres y me dijo que tenía 5 minutos para recoger mis cosas. En ese momento, Jacob y los niños estaban fuera. Volvieron unos minutos después de que estos 3 hombres entraran en la casa. Le pregunté, ¿y ahora qué, Jacob? Y él llamó a mi madre y le dijo que tenía 2 días para transferir unos 1,000 euros. De lo contrario, me entregaría a los africanos. Dijo que él tenía la última palabra y me quitó el teléfono durante 2 días, así que... La primera señal de alarma fue cuando Tanechka me dijo lo horriblemente que él estaba hablando de mí. Luego, un hombre local les ayudó allí, y Jacob Yal me dijo que o enviaba el dinero o simplemente vendería a Tania por una noche. Fue entonces cuando dije, basta, es suficiente. En ese momento empezábamos a darnos cuenta de quiénes eran Martin Chicho y Jacob Yal, y al final, lo que probablemente él no esperaba en absoluto. Yo misma fui allí con mi hija pequeña para comprobarlo todo en persona. Los tanzanos ya veían que él golpeaba a los niños. Y eso no es normal. Al igual que la forma en que empezó a tratarme a mí tampoco era normal. Y él, unas 2 o 3 semanas antes de enterarse de que mi madre iba a venir a destaparlo todo, porque ella tenía todas las pruebas, empezó él mismo a echar leña al fuego, intentando echarles la culpa a los africanos. Como si él se hubiera ido por culpa de los africanos, para luego poder decir en las redes sociales que todo fue principalmente por mí y por los africanos. Pero eso no es verdad. Todo fue manipulación suya. Al final, solo quería cargarles toda la culpa a los africanos y empezó a acusarlos de que le robaban dinero, de que supuestamente él les daba dinero, pero en realidad nunca les dio nada. Cuando la situación se volvió seria y él entendió que yo de verdad iba a ir, me envió un documento con un desglose de gastos, camas, colchones y otras cosas. Y de inmediato me pareció extraño. Por ejemplo, que el colchón costara más que toda una cama, que el frigorífico costara tanto, que tal cosa costara tanto. Después envié más dinero para que compraran una lavadora, pero ya estaban obligados a mostrarme todo. También di dinero para equipamiento adicional, porque los niños no tenían nada. Y cuando llegué allí, me quedé en shock. El frigorífico no era en absoluto como lo había descrito, alto, bonito, moderno. En realidad, era un cacharro viejo, oxidado, sacado de algún vertedero. Sí, los niños tenían literas, pero me parece que solo había una por habitación. En cada cama dormían 2 o 3 niños. Así era en 2 habitaciones. Y había otra cama más en la sala. También había camas destinadas a los voluntarios. Pero por el dinero que le habíamos enviado, creo que yo sola mandé unos 6,000 euros, eso era prácticamente nada. Y ya la primera noche, cuando llegué allí, tuve un conflicto con Jacob. Le dije que ya debía haber preparado el informe financiero. Ella vino habiendo descubierto que, durante los 2 o 3 años que Jacob trabajó en África, se apropió de unos 2 millones de coronas que iban directamente a su bolsillo. Y eso solo de la cuenta transparente, sin contar el dinero que, como ya dije, la gente le enviaba directamente a su cuenta personal. Él se fue y al poco tiempo volvió gritando. Fue algo indescriptible. Todos estábamos en shock.
Gritaba que Tanechka acabaría en la cárcel porque en el pasado había ayudado a una mujer, a la que se le había infectado un hueso, y Tania le limpiaba y trataba la herida. Tatiana estaba salvando a esa mujer, la estaba curando. A veces incluso por las noches, a medianoche, venía a darle medicamentos, la cuidaba y la lavaba. Y luego, él vino gritando que Tanechka acabaría en la cárcel, que los de Malengo estaban en su contra, que la iban a golpear y que sería mejor que ellos la alcanzaran antes que la policía, o que esa mujer se estaba muriendo, que tenía fiebre alta y pus. Jakub decía cosas horribles en la calle sobre mi equipo, sobre Tatiana, que quería matar a esa mujer, que no tenía ninguna capacidad. En ese momento se me heló la sangre. Había muchos testigos alrededor, incluida su voluntaria Katka. Estaba en shock, sin saber si llamar a un abogado en Eslovaquia o comprar un billete para que Tanechka se fuera. Pero los chicos que trabajaban en ese orfanato dijeron que iban a averiguar qué había pasado, porque no habían oído nada sobre eso. Y que si algo hubiera ocurrido, ya habrían venido los de Malengo o alguien más. Primero salió corriendo Tanechka con 2 chicos. Era Rama y su entonces novio, y yo salí detrás de ellos. Llegamos a la choza en la colonia donde vivían los de Malengo, pero en el camino nadie nos detuvo. Aunque estaban allí, nos vieron correr y no sabían qué pasaba. Llegamos a donde estaba esa mujer. Ella simplemente estaba sentada en la cama. Tanechka había llegado antes. Yo llegué un par de minutos después. Su hijo abrazaba a Tanechka. La mujer le sostenía las manos y lloraba. Yo estaba completamente en shock por lo que veía. No paraban de darle las gracias a Tanechka. La madre ya no necesitaba operarse, porque Tanechka le había curado la pierna y ahora estaba sana. Me senté en la cama de esa pequeña choza y lloré como una niña, y su hijo me daba las gracias de rodillas. Y la madre decía que qué buena hija había criado. No entendía qué se le había cruzado por la cabeza a ese Jakub. Fue un verdadero shock. Me enfadé con él, pensando que más le valía no haberse metido conmigo. Me levanté y me fui de allí. Luego, Tania vino detrás de mí al orfanato. Y Jakub simplemente desapareció. Justo antes se había ido en un rickshaw. Se marchó, dejando a la voluntaria Katka con nosotros. También se llevó la tarjeta a la que se enviaban las donaciones al orfanato. Al final del día, se preparó para huir del orfanato por toda la porquería que había dicho. Cuando huyó, se llevó todo el dinero destinado al orfanato, que habíamos reunido entre todos. Simplemente necesitaba montar algún tipo de drama para poder marcharse voluntariamente, evitar la confrontación conmigo y no tener que entregarme el informe financiero. Él huyó del país para no volver jamás. Creo que incluso grabó videos y empezó a escribir un libro diciendo que Tanechka era una mentirosa, que le habíamos robado el orfanato y no sé qué tonterías más. Y eso, que él no había invertido ni un solo céntimo en el orfanato, ni había comprado nada. Él descargó una foto, una mujer blanca con 6 africanos. Colocó mi cara encima y la difundía diciendo que yo era una ladrona y cosas por el estilo. Y hay que decir que incluso su propia madre hacía esos memes. Así que, al menos ahora, está claro de quién heredó probablemente su salud mental. Ella comentaba todas mis publicaciones, todos mis comentarios en Facebook, incluso debajo de mis fotos normales, por ejemplo, de un viaje a África. En resumen, por todas partes. Luego, personas de su secta empezaron a escribirme, llamándome ladrona y afirmando que habían tenido una experiencia personal conmigo. ¿Qué experiencia? Jamás me han visto en su vida. Él de verdad tenía muchos cómplices devotos de su secta satánica. Los ataques comenzaron en Facebook y otras redes sociales. Inventaron mentiras sobre mí, diciendo que había organizado una recaudación de fondos falsa, que recibía dinero de la gente y lo usaba para irme de vacaciones a África con Joseph. Y esa información empezó a difundirse en redes sociales como un incendio forestal, con una velocidad increíble. La gente empezó a atacarme, a insultarme, a difundir rumores sobre mí. Sentía una enorme presión desde todos los lados, de parte de personas que nunca en mi vida había visto, ni con las que había tenido contacto alguno. Para protegerme, empecé a publicar videos desde África. Sus cómplices incluso inventaron historias, diciendo que yo los había atacado, que Joseph y yo habíamos ido a su casa con antorchas encendidas para prenderle fuego.
Y cuando publicaron eso en Facebook o en algún otro sitio, nosotros simplemente estábamos descansando en la cama de una habitación de hotel. Era una noche tranquila y normal. Inventaban historias indignantes sobre nosotros. Y todo empezó con una mentira que él difundió sobre mí, que yo había organizado una recaudación de fondos falsa, que me había quedado con el dinero y que disfrutaba de unas vacaciones en Zanzíbar con Joseph. Es un completo disparate. Nunca he creado ningún fondo de recaudación, solo tengo una cuenta bancaria. Todo eso se podría haber demostrado fácilmente, pero tratar de defenderme de él en las redes sociales era imposible, porque yo no tenía seguidores, y él tenía muchísimos. Él me hizo vivir un verdadero infierno. Por suerte logré atravesarlo, y debo decir que resulté ser un poco más fuerte emocionalmente en comparación con otras personas. Como es un psicópata, puede inventar cualquier cosa sobre alguien. Puede hacerle mucho daño a una persona a través de las redes sociales, y los demás le creen todo lo que dice. Tiene una forma de hablar muy convincente. Es un buen orador y sabe cómo presentar una historia. Pero al mismo tiempo es un psicópata y sabe exactamente lo que hace y lo que quiere lograr. Es un manipulador muy hábil. Si Jacob se siente tan ofendido y se considera una especie de salvador que solo hace buenas obras, ¿por qué le cuesta tanto comunicarse con nosotros? ¿Por qué no puede simplemente responder a las preguntas en una conversación directa frente a la cámara? No necesito hacerle preguntas. Solo quiero hablar de lo que él y Martín Chicho me escribieron. No tengo ningún problema con eso. Tengo capturas de pantalla de todo, porque conozco muy bien a este tipo de psicópatas, manipuladores. Me bloquearon de inmediato, pero tengo capturas, incluidos todos los mensajes. No tengo problema con eso. No hay necesidad de esconderse detrás de una cámara, lanzar basura en las redes sociales, hacerse la víctima o cosas por el estilo. Pero si tienes algo contra Mónica, contra mi hija, contra mí, también había muchos otros voluntarios allí. Entonces, ven, lo grabaremos en cámara. Él se hace pasar por alguien que fue engañado. Creo que es muy inteligente. Y si no eres lo suficientemente perspicaz como para desenmascararlo y estás ocupado con otras cosas, entonces no lo notarás de inmediato. Porque cuando habla de algo, puede hacerlo de forma muy elocuente. Se le da bien jugar con las palabras, sabe manipular y puedes entender lo que está diciendo, pero no es eso lo que realmente quiere decir. Detrás de la fachada hay otra persona. Jacob debería pensar en una carrera como escritor, solo que sin insultar a personas reales, porque Jacob es el mayor desgraciado que he conocido. Y créeme, me he cruzado con muchas personas así, e incluso he vivido con algunas. Pero lo que hace él ya está en otro nivel. Y tengo otra historia. Cuando volvimos de Zanzíbar a Moshi, quise visitar el orfanato. Y allí nos encontramos con Jacob. En ese momento él trabajaba con Martín Chicho. No sé si les suena ese nombre. Nos encontramos allí con ellos. Y ya todo estaba ocurriendo en redes sociales. Él estaba difamándome. Por supuesto que me enfadé, porque todo eso era mentira. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a inventar semejante falsedad sobre mí? Así que cuando lo vi en el orfanato, me acerqué a él y lo golpeé de rabia. Quería enfrentarlo cara a cara y preguntarle por qué hacía eso, por qué difundía mentiras sobre mí. Él me respondió algo y mi mano simplemente reaccionó. Le di una bofetada, pero no sabía que Martín Chicho estaba detrás de mí, grabando todo en video. Después de grabarlo, tergiversaron totalmente la historia. Lo presentaron como si yo lo hubiera agredido sin motivo, lo cual era mentira. Yo solo intentaba explicarle algo. Él respondió con sarcasmo, y mi mano reaccionó. Pero hicieron ese video diciendo que yo le había atacado en el orfanato. Y otra vez se desató una ola de odio de parte de la gente. Me volvieron a insultar. Sabían perfectamente cómo manipular todo eso. Yal constantemente me atacaba y calumniaba, igual que Lenka Sholkova, Martín Chicho y los miembros de su culto satánico. Anteriormente, Jakub Yal había fundado su propia comunidad satánica en Chequia. También tuve una experiencia en la que, después de publicar el video, 2 veces se me acercaron, de noche, lo recalco, sus amigos. Esto ocurrió cuando me subía al tranvía en Brno. Me preguntaron si yo era la ladrona del video. Me quedé completamente atónita y respondí, no soy yo. Quien robaba todo ese tiempo era Jakub Yal. Tuve suerte de que hubiera otras personas cerca, porque uno de ellos incluso me amenazó. Me dijo que debía tener cuidado con a dónde iba y dónde me encontraba, porque él me encontraría donde fuera. Fue una experiencia muy fuerte para mí. Y solo quería borrar de mi vida el hecho de haber estado involucrada en un mundo tan malvado, el hecho de que él creara esa comunidad satánica
porque realmente es la encarnación de Satanás. En cuanto alguien descubre quién es él en realidad, nadie quiere tener nada que ver con él. Jacob, si te hubieras quedado en vez de huir, si me hubieras esperado, no creo que seguirías grabando esos videos. ¿Por qué hablas mal de cada organización y calumnias, Jacob? Y ahora estoy mirando a la cámara, y tú mírame a mí, mírame a los ojos y enfréntate cara a cara. Eres una mala persona, y lamentablemente tu madre te apoya en esto. Porque cuando le escribimos contándole cómo abandonaste a Katka y cómo te comportaste, ella empezó a gritarnos. Te llevaste el dinero y desapareciste. Cuando supiste que yo venía, compraste el billete de avión con antelación, porque de ninguna manera podrías haber conseguido ese billete solo 3 días antes. Lo hiciste intencionadamente, manipulas a las personas, y cada una de tus palabras es una mentira descarada y repugnante. Y yo estoy esperando el día en que por fin tengas el valor y empieces a decir lo que realmente eres. Como todos los demás, abusan de niños, como todos son unos ladrones, y te pongas en contacto conmigo y nos sentemos frente a la cámara, como tanto te gusta. Vamos a salir en directo. Creo que hay mucha gente que querría hablar contigo, pero no en alguno de esos videos editados y manipulados, donde vas a llorar y decir que Tania te robó, que es una mala persona y una manipuladora. Pobrecito tú. No, tú eres un desgraciado. Tú y Martin Chicho vivían en África con dinero de los patrocinadores, sin ninguna vergüenza. Y solo más tarde supe del maltrato a los niños. Si en aquel momento yo lo hubiera sabido todo, Jacob, no habrías tenido que huir. Podrías haberte quedado en ese orfanato. ¿De verdad le tienes miedo a una mujer? Ese es mi mensaje para ti, por si algún día lo escuchas, porque me has bloqueado en todas partes. Ni siquiera puedo dejar un comentario en ningún sitio. Todo lo que acaban de escuchar son testimonios de personas que tuvieron una experiencia personal con Jacob. Personas que no solo aportaron su dinero, sino también su alma en la ayuda a los niños de África. ¿Y cómo les agradeció Jacob? Los expuso públicamente como ladrones. Escribió un libro lleno de mentiras y disparates, donde se presenta como una pobre víctima, robada por los voluntarios y los africanos locales. Así actúa todo sociópata. Lanza su suciedad contra los demás. Proyecta sus propios crímenes sobre personas y organizaciones inocentes. Así que escucha con atención, Jacob. Puedes seguir atacando todo lo que quieras. Puedes amenazar y agredir. Puedes movilizar a todo tu antiguo culto satánico. Si es que aún queda alguien que te sea fiel, aparte de Martin Chicho, incluso un exmiembro de su culto, Svatopluk Hisek, confirmó que tú eras quien manipulaba constantemente a las personas, actuabas con agresividad y te comportabas como un paranoico. Y aún así, sigue haciéndote la víctima en las redes sociales. Si tienes el valor, sigue llamando ladrones a personas decentes que te enviaron cientos de miles de dólares para ayudar a niños. Personas con cuyo dinero comprabas drogas. Personas cuya confianza traicionaste de la forma más vil. Sigue amenazando con demandas. Con gusto iré directamente a Tanzania. Y créeme, hay más que suficientes personas dispuestas a contar la verdad sobre lo que hiciste en África. Pero quiero dejar algo claro. Este video no fue grabado para difamarte, Jacob. No. Fuiste tú quien durante mucho tiempo difamó a una enorme cantidad de personas, incluyéndome a mí y a mi novia. Este video fue creado porque yo quería saber con quién estaba tratando. Quería saber quién inventaba historias repugnantes y depravadas, y sembraba odio por donde pasaba. Incluso te escribí sobre esto en los comentarios bajo una de esas publicaciones horribles que compartiste. Pero no tenía ni idea de lo terriblemente cerca que estaba de la verdad. Porque después descubrí el sitio web de su antiguo culto satánico, que tú liderabas, y donde está escrito, cito, «El sexo es un camino divino, no una maldición». Si el cielo fuera real, estaríamos follando en el camino a la salvación. El sexo es el camino hacia la vida eterna. El orgasmo es el sabor de la eternidad. Fue entonces cuando comprendí que cada vez que acusas a otros grupos de ciertas prácticas o de cualquier cosa similar, en realidad estás hablando de ti mismo. Y créeme, este video es solo el comienzo. Hay muchas personas que pueden contar la verdad sobre ti. Por eso hago un llamado a todos los que hayan tenido alguna experiencia personal con Jacob Jal, a todos los que de alguna manera fueron heridos por él, sobre quienes mintió públicamente, a quienes arruinó su reputación, que escriban al correo kdojehal@post.cz y, usando tu propia retórica, Jacob, hago esto por tu bien. Al fin y al cabo, tú afirmas que lo haces todo simplemente porque quieres ayudar a las víctimas de sectas. Pero parece que has olvidado algo muy importante. La persona que realmente necesita ayuda eres tú. Tú sabes muy bien cómo está tu salud mental y sabes qué provocó esos estados.
Tal vez fueron las drogas, o quizás algún trauma de la infancia. Pero hay algo que se puede decir con certeza. Nunca podrás esconderte de ti mismo. Puedes mentir frente a la cámara, escribir libros llenos de falsedades, puedes acusar a todo el mundo, pero cuando por la noche apagas la luz y te quedas a solas con tu conciencia, eres tú quien tiene que enfrentarse a lo que realmente eres. Y cuando estás cara a cara con esa verdad, no hay a dónde huir. Y ahora, para concluir, escuchemos lo que los testigos dicen sobre la salud mental de Yaqub. Él contaba bastante sobre su vida y también confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar, el cual, hasta donde sé, no está tratando. De lo contrario, probablemente se comportaría de otra manera. También muchas veces decía algo y al día siguiente no lo recordaba. Así que realmente es como una doble personalidad. De verdad, es una doble personalidad. ¿De dónde viene todo esto? Yaqub, tú mismo nos hablaste de tu infancia. Tú sabes dónde estuviste, de qué te trataron. No estoy aquí para juzgarte, pero no descargues tu ira en personas desconocidas, en personas inocentes. Creo que la persona que provocó eso en ti todavía está cerca de ti. A menudo confesaba que a veces ni siquiera sabía quién era realmente. Así me lo describía en momentos de debilidad, principalmente cuando estaba bajo los efectos de algo, o incluso cuando no lo estaba. Aunque, siendo sincera, estaba drogado todos los días, así que era imposible saber cuándo había consumido algo y cuándo no. Decía que a veces no sabía qué personalidad habitaba en él, porque realmente sentía que tenía dos personalidades, o quizá más. Creo que incluso se ha jactado públicamente de que lo había pasado muy mal, y cosas así. Pero no creo que nadie tenga realmente el derecho de comentar su vida. ¿Quién hizo qué? No estamos capacitados para ello. Yo solo puedo hablar de lo que experimenté personalmente. Es una persona enferma. Solo se preocupa por sí mismo y es capaz de hacer daño a cualquiera y de cualquier manera. No tiene vergüenza ni límites. Sinceramente, todo está muy mal. Yaqub no se enfrenta a las personas con las que no puede lidiar. De hecho, no se enfrenta a nadie. Simplemente se esconde detrás de una cámara y graba sus videos tontos e ingenuos, en los que lamentablemente él mismo cree. Cree en sus propios cuentos. Está bien que crea en ellos, pero que no meta a gente inocente. Por ejemplo, lo que dijo sobre Mónica fue pura basura, puras cosas repugnantes. Y ni siquiera le asusta el hecho de que Mónica no estaba sola. Con ella había amigos. Y esas personas, por ejemplo, eran periodistas, presentadores, no unos desgraciados o drogadictos que no recuerdan nada. Son personas del ámbito intelectual, con habilidades profesionales. No son unos estafadores. Y aún así, no tiene miedo de hablar así de las personas. No teme que alguien le responda. No le da miedo decir cosas horribles sobre Tanechka, sabiendo que nosotros pagábamos todo eso y que fuimos patrocinadores. Lo dice sabiendo que en ese momento estaba allí su propia amiga, que hubo otras 3 personas que lo presenciaron, 4 personas externas, más yo. Y también había otros voluntarios. Aún así, se esconde detrás de la cámara y empieza a grabar tonterías, mentiras, sin siquiera enfrentarse cara a cara con las personas reales involucradas en todo eso. O escribe un libro. Y déjame decirte algo, Yaqub. Si algún día llega a mis manos ese libro y veo en él el nombre de mi hija, o si escribes sobre ella, las demandas que ya te han puesto otras organizaciones parecerán juegos de niños en comparación con lo que haré yo cuando te denuncie. Ya te lo prometí cuando nos encontramos en persona en Moshi. Han pasado 5 años desde la última vez que estuve allí, y él sigue haciendo cosas cada vez peores. Alguien realmente tiene que detenerlo de una vez por todas. Alguien debe tomarse esto en serio, porque no es normal que una sola persona pueda causar tanto daño. Está perjudicando a la gente, incluso en redes sociales. Calumnia a fundaciones que intentan construir algo significativo. Ataca a personas que hacen un trabajo real y honesto. Y él simplemente se alimenta de las visualizaciones, vive de eso, muestra su ego y hace daño a personas que se esfuerzan de verdad. Y eso es injusto. Esto no puede seguir así. Tiene que encontrarse una solución, y alguien debe tomar medidas reales para detenerlo de una vez, para que deje de hacer daño a los demás. Me entristece que esta persona en realidad no quiera ayudar, solo quiere hacer daño, y justamente por eso ataca a organizaciones que de verdad ayudan a las personas, como ALLATRA o Care for Children, que realmente ayuda a los niños.
Él necesita hacerse un nombre atacándolas porque sabe que vive de que la gente vea su contenido. Jacob, tu conciencia parece no estar limpia, porque cuando no pudiste atacar a un grupo, empezaste a atacar a otros, como veo de vez en cuando en tus videos, a otras organizaciones. Nunca ayudaste realmente a los niños, porque solo piensas en ti mismo. Sí, ve a esa persona que te hizo daño en la infancia y enfréntalo. Pero no intentes compensarlo insultando y ensuciando al mundo entero con tus fantasías delirantes. Tienes miedo de enfrentarte cara a cara conmigo, así que aquí tienes una invitación. Ven, incluso te pagaré el billete. He oído que calumnias a una organización que de verdad se preocupa por los niños. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira a los ojos a los miembros de esa organización. También escuché que grabaste un video sobre una joven, acusándola de participar en orgías sexuales. ¿Serías capaz de repetirle eso en la cara? ¿Podrías hablarlo con ella directamente? Porque si alguna vez dijeras algo así sobre mi hija, no tendrías el valor de volver a ponerte frente a una cámara. No estoy segura de que entonces pudieras estar ahí con la conciencia tranquila. Algún día tendrás que rendir cuentas por esto, porque algún día alguien te enfrentará. Con esto concluimos nuestro documental, que muestra el verdadero rostro de Jakub Jal. Pero esta historia no trata solo de él. Es un ejemplo claro de cómo la ideología anticulto y antisectaria que promueve Jal atrae exclusivamente a pervertidos y psicópatas que disfrutan destruyendo la vida de otras personas. Porque si observamos la actividad de los activistas anticulto a nivel internacional, veremos a un loco al lado de otro. Por ejemplo, en Ucrania, Irina Kremenovska, una sádica que torturaba animales y luego se hizo pasar por experta en sectas. Ahora se enfrenta a un proceso penal, y es precisamente a ella a quien Jal cita repetidamente en sus videos. Por otra parte, en Estados Unidos se encuentran famosos anticultistas como Stephen Hassan y Rick Alan Ross, asociados a la llamada desprogramación, una práctica sádica en la que las personas etiquetadas de sectarias eran sometidas a abusos psicológicos, físicos y a veces sexuales, para librar a las personas de sus supuestas creencias sectarias de esta manera perversa. Y han sido procesados por estos métodos violentos de desprogramación, y aún así afirmaron públicamente que estaban ayudando a las víctimas de las sectas. Así que violando a la gente, supuestamente les estaban ayudando. ¿Y tú, Jakub? ¿Para eso creaste tu página web? ¿Para ayudar a las víctimas de las sectas? ¿Significa esto que, al igual que ayudaste a los niños de África, abusando de ellos y golpeándolos, según los testigos, ahora quieres ayudar de la misma manera a las personas que llamas sectarios y cobrar dinero a la gente por esos servicios? ¿Y qué hay de Alexander Dworkin, el principal ideólogo de Rusia, que creó su propia secta totalitaria? ¿Te inspira, Jakub? ¿Es una coincidencia que el título de su libro, Sectología, sea exactamente el mismo que el de tus cuentas en las redes sociales? ¿Significa eso que formas parte de su red o no? Estás relacionado a un hombre que tiene varios diagnósticos psiquiátricos y, según los testimonios, abusaba de sus estudiantes, obligándoles a comer heces. Entonces, ¿cómo es en realidad? Es difícil decirlo. Tal vez todo lo que Jakub Jal difunde en Internet no sea más que el producto de su imaginación pervertida. Pero sea como sea, este documental demuestra que la persona que se presenta como luchador contra las manipulaciones y las sectas, en realidad es el mayor manipulador. Así que, la próxima vez que veas algún contenido de Jakub Jal, recuerda lo que, según testimonios de voluntarios, patrocinadores e incluso de los propios africanos, él mismo ha hecho. Y si has llegado hasta aquí, por favor, comparte este video. Difúndelo por todos los medios posibles, porque esto de verdad importa. La única razón por la que hago todos mis videos es la fe en que podemos vivir en un mundo mejor. Porque entiendo en qué época vivimos y he asumido la responsabilidad. No puedo quedarme al margen y simplemente observar cómo nuestro mundo se precipita hacia alguna parte. ¿Quién sabe dónde? Creo sinceramente que cada uno de nosotros es un creador de la realidad y cada uno de nosotros decide cómo será nuestro futuro. La historia nos enseña que el mayor mal en este mundo siempre ha nacido de la indiferencia. Y precisamente por eso apoyo al movimiento Alatra, porque reúne a un gran número de personas de todo el mundo, a las que les importa hacia dónde nos dirigimos, personas que quieren vivir en un mundo digno del ser humano, por ellas y por las futuras generaciones, y que realmente están haciendo algo para conseguirlo. Los científicos de Alatra llevan mucho tiempo ofreciendo a la humanidad soluciones reales y científicamente fundamentadas. No lo hacen por dinero, ni por fama. Lo hacen porque de verdad les importa nuestro futuro.
Y justamente por eso hago lo que hago. Y a pesar de todas las mentiras y calumnias que Yaqub Jal pueda inventar en su mente distorsionada, voy a seguir adelante. Porque, a diferencia de Yaqub, yo puedo mirarme a los ojos con la conciencia limpia. Y tú lo sabes, Yaqub. Hace casi 2 años, cuando empezaste a difundir tus mentiras sobre Alatra, te invité a grabar una entrevista y hablar tranquilamente de todo. De verdad quería entender qué es lo que te empuja a inventar una porquería tan descarada. Pero rechazaste mi invitación. Mi intención nunca fue hacerte daño. Eres tú quien lleva mucho tiempo haciendo daño a muchas personas. Yo simplemente me hice una pregunta. ¿Por qué lo haces? Y como ya he dicho antes en este video, ni en la peor de mis pesadillas podría haber imaginado lo que acabaría descubriendo.